Bueno, antes que nada, les agradezco la invitación, agradezco a yo, al equipo Timón de la comunidad por la invitación. Yo no sé si todos me conocen, mi nombre es Rafael Castro, misionero católico, educador hace muchos años, 20 años de estar en el servicio en la iglesia, en la renovación, en la pastoral pues, del conjunto de mi país. Bueno, ahora un poco más enfocado en otras cosas, pero bueno, siempre como escogido para la misión y siempre como enviado para la evangelización. Soy casado, felizmente casado, 21 años de casado, una niña de 21 y un muchacho de 18. Y desde esa realidad podemos decir que nuestra familia y yo, mi familia y yo, le servimos al Señor. Es una alegría poder compartir con ustedes, poder iluminar la vida. Yo no vengo aquí como un mesías de ustedes, sino como un hermano de ustedes a compartir mi carisma, como ustedes tienen la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Los que tienen carisma de intercesión deberán ejercerlo con persistencia, con vigilancia. Los que tienen carisma de predicación tendrán que hacerlo con diligencia. Los que tienen carisma de servicio tendrán que hacerlo con generosidad, ¿verdad? Los que tienen carisma de lenguas, con orden, etc. Y el mayor de los carismas es el amor, así que nos corresponde a todos ejercer ese carisma. Y bueno, desde esta realidad, hermano, vengo a compartir con ustedes. No pretendo ni regañarlos, no pretendo imponerles, no pretendo manifestarles mi verdad. Quiero transmitirles lo que la iglesia nos enseña, quiero transmitir lo que el Señor nos enseña y que por este carisma el Señor va revelando en este servidor determinadas realidades con las que podemos construirnos nosotros y construir nuestra familia y construir nuestra comunidad católica. ¿Amén? Okay. Vea, el ser humano tiene, cada vez que pone sus pies sobre la tierra en el borde de la cama en la mañana, tiene dos opciones: quedarse quieto o avanzar. El ser humano tiene esa posibilidad, porque el ser humano, dirá San Agustín y nos lo enseña la antropología, el ser humano tiene tres realidades como rasgos divinos o como rasgos naturales, podemos decir, dados por Dios, que es conciencia, voluntad y libertad. Dios siempre a todos los seres humanos nos regala esta realidad de conciencia, voluntad y libertad, y entonces todos los días yo puedo levantarme y decidir qué tipo de día quiero vivir, qué tipo de vida quiero vivir, qué tipo de familia quiero construir, qué tipo de comunidad quiero construir, porque tenemos conciencia, voluntad y libertad. Dios siempre está atento a proveernos de la gracia, a proveernos de su bondad, de su Espíritu Santo. Recuerden que consuela y que guía como maestro, pero a la larga la determinación de cómo vivir la vida, de qué hacer con los dones, si enterrarlos o ponerlos a producir más, qué hacer con la vida misma, con el tiempo que nos dan, somos nosotros. Él está atento para darnos su gracia e iluminarnos de sabiduría, de entendimiento, de la conciencia, ayudarnos a ser un poco más asertivos cada día en las decisiones, en las determinaciones que tomo, y darnos la capacidad para hacer buen uso de nuestra libertad todos los días. Y entonces cada vez que usted se levanta y coloca sus dos pies sobre la tierra, usted puede decidirse: hoy voy a pasar un mal día porque lo decido, o hoy voy a avanzar un poco más. ¿De acuerdo? Hay cosas incontrolables que ustedes no pueden controlar ni yo, que son realidades, pero ¿qué hago con las realidades? Es una determinación mía. ¿De acuerdo? O sea que a lo que les voy a invitar al comienzo de este taller es a que pensemos en que usted es el único que le puede abrir la puerta a Dios para avanzar, o usted es el que se la puede cerrar a Dios con cada oportunidad que nos da de aprender y se estanca. Es decir, todos los días nosotros tenemos la oportunidad de levantarnos y avanzar, o de levantarnos con mala actitud y con mala determinación y quedarnos amargados, quejándonos, victimizándonos. Y recuerden que el que se detiene en su crecimiento físico, psicológico, espiritual, tiende a morirse en vida. Entonces usted tiene todos los días como ser humano, como cristiana, como cristiano, como servidor, como coordinador, como esposa,
como papá, como hermano, como amigo, crecer o estancarse. Y yo les pregunto, ¿ustedes están con la flecha hacia adelante avanzando? ¿O usted se hace una evaluación y dice, yo como que me estoy estancando, yo como que me he estancado en tales o cuales realidades? Por ejemplo, en la salud estoy como deteriorado, me estoy estancando, no estoy avanzando. Qué sé yo, en mi autoconocimiento, en resolver crisis mías personales, quizás no he avanzado, o quizás sí, no sé, usted es el que se hace la evaluación. Amén. Porque Dios siempre quiere que nosotros avancemos. Lucas 5.1 va a decir, 5.4, Lucas 5.4 va a decir Jesús, siempre nos va a recordar. Recuerde que la palabra de Dios es viva y es eterna, y Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nos va a decir, remen mar adentro, siempre, remen mar adentro y echen las redes para pescar. Amén. Vale, entonces, ¿qué he discernido? ¿Qué he orado? ¿Y qué le he dicho al Señor que me permita? Yo quiero realizar con usted, al final yo les doy este taller, ¿de acuerdo? Y lo van a tener para que ustedes lo sigan interiorizando, sigan tomando antorchas, luces para que sigan avanzando. Esa es la idea de hoy, y sacamos este tiempo para iluminar la vida, para reanimarnos, para volver a tomar ánimos y para decir, oiga, yo qué agarro de acá y que me ayude a avanzar, ¿de acuerdo? ¿Qué agarro de acá que me ayude a avanzar? Que no deje que yo me estanque. Hay gente que su amargura, que su actitud hostil, que su agresividad, que su quejadera, qué sé yo, todas las realidades humanas nada más son el reflejo del estancamiento interior. Recuerden, una persona quejambrosa, una persona que se victimiza, una persona agresiva, una persona hostil, una persona hipersensible, una persona, qué sé yo, que divide, una persona que rivaliza todo el tiempo, son esos enunciados que he hecho son nada más un diagnóstico de una persona que está quieta, es decir, que está estancada. Y usted se puede evaluar qué tan quejambroso soy, qué tan victimista soy, qué tan problematizante soy, qué tan rival soy con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos de la comunidad, con la gente, con los vecinos. Es decir, el árbol se conoce por sus frutos, ¿cierto? Y el árbol que está sembrado en buena tierra y que está, un árbol sano da frutos buenos. Un árbol bueno da frutos buenos. En cambio, un árbol malo da frutos malos. Eso es para decir que lo que hay en el corazón, si está sano el interior humano, el ser como tal, pues las manifestaciones verbales, conductuales son manifestaciones, son frutos buenos, ¿de acuerdo? Listo. Y el título de este taller se llama Construyendo el sueño de Dios. Este taller se llama Construyendo el sueño de Dios. Eso suena como muy utópico, como muy fantástico, pero vamos a aterrizarlo un poco más y se dan cuenta ustedes que cuando hacemos en esta comunidad no es cualquier experimento fallido. Va mucho más allá, es mucho más trascendente de lo que nosotros, desde nuestros sentidos y nuestra finitud, podemos comprender y podemos conceptualizar, ¿de acuerdo? Les voy a hacer 4 preguntas. Esas están acá, pero yo quisiera que las conversáramos, las 4 preguntas. Si quiere escribirlas, las puede escribir para que las interiorizemos un poco. Vamos a relajarnos un poco y vamos a hacerlo tranquilo. Si no alcanzamos, en alguna otra oportunidad podremos seguir adelante con el taller. Pero lo importante es ir bien, ¿de acuerdo? Primera pregunta: ¿conoces cuál es el sueño de Dios? Esa es la primera pregunta que podemos hacernos ahora iniciando este taller. Son 5 preguntas. Primera pregunta es: ¿conoces cuál es el sueño de Dios? Apuntamos todas las preguntas y después las resolvemos, las conversamos. Vale. ¿Está escrita la primera? Ok, la segunda es: ¿desde cuándo crees que Dios está trabajando por su sueño? ¿Desde cuándo Dios estará trabajando por su sueño? Si Dios tiene sueño, es decir, tiene un sueño, no sueño de dormido,
¿Será que Dios duerme? Hay una psicóloga que se llama Regina Brett que escribió un libro que se llama Dios no parpadea. Y lo que nos dice es que Dios nunca duerme. Mi guardián no duerme, dice el salmista. No duerme ni descansa el guardián de Israel. Y hay una canción que dice, de Julio César Rojo, que dice: nunca se dormirá quien me cuida, no me abandonará, nunca me deja, Él estará junto a mí toda la vida, Jesús, mi protector. Ahí les estoy dando referencias para que tengan. Tercera pregunta: ¿reconoces que eres parte del sueño de Dios? O sea, pregúntate a ti, ¿me reconozco parte del sueño de Dios? ¿Será que yo estoy en los planes de Dios? ¿Será que yo hago parte de su propósito infinito, trascendente, bienaventurado, bondadoso? ¿Cuántas van? 3, listo. Y la cuarta: ¿crees que estás ayudando a Dios a cumplir su sueño? Eso. Y el quinto, eso es muy fácil, la quinta. ¿Recuerdas qué personas en la historia han ayudado a Dios a construir su sueño? La quinta. ¿Recuerdas qué personas en la historia, por supuesto en la historia de salvación, han ayudado a Dios a construir su sueño? Si alguien está atrasado, repetimos. Primera pregunta: ¿conoces cuál es el sueño de Dios? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta: ¿desde cuándo crees que Dios está trabajando por su sueño? ¿Reconoces que eres parte del sueño de Dios? Tercera: bienvenidos. Cuarto: ¿crees que estás ayudando a cumplir el sueño? ¿Estás ayudando a Dios a cumplir su sueño? Y cuarto: ¿recuerdas qué personas en la historia han ayudado a Dios a construir su sueño? La quinta, la quinta es: ¿recuerdas en la historia de salvación qué personas han ayudado a Dios a construir su sueño? Son 5 preguntas que van a cambiar el panorama, cambian el panorama interior y el panorama misional, al cual hemos sido llamados, ¿de acuerdo? Esto cambia el panorama tremendamente, si logramos comprender. Ok, primera pregunta, y vamos a resolverla de manera rápida, y vamos a compartir todos, alguna pregunta unos, en otra otros. ¿Conoces cuál es el sueño de Dios? A 2 personas que levanten la mano y nos compartan qué usted supone o qué cree usted, según lo que su propia experiencia y lo que usted ha estudiado, qué cree usted que es el sueño de Dios. ¿Conoces cuál es el sueño de Dios? ¿Dios qué soñará, Vasquita? ¿Dios qué sueña? Que Dios esté con él en su reino. Que esté con él en su reino y después de que mueras, o sea, que pases acá y te vayas, ¿sí? O sea, que vayas al cielo. Y usted quiere. Dios quiere y tú quieres. El hermano, ahorita Luis. Dios, ¿qué es lo que sueña Dios? Quisiera o quiere que nos amemos nosotros. Que nos amemos los unos a los otros. Excelente. ¿Escucharon? O sea, ir al cielo, el hermano. Quiere que yo sea feliz y que me salve y regrese a él. Excelente. Y la hermana, última. Que todos seamos uno en él. Oiga, ¿qué sabios son ustedes? Vea, qué bueno. Ok, listo. Nos amamos los unos a los otros. Yo voy a recoger de cada pregunta varias cosas y al final ustedes se van a dar cuenta cuál es el sueño de Dios. En el siguiente ítem vamos a desarrollar eso. Listo, segunda pregunta. ¿Quiénes votan por ello? ¿Están de acuerdo con todos los que hablaron? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Será que a alguno le hizo falta que el sueño de Dios es que nosotros asumamos la cruz? También, porque todo lo que dieron fue muy bonito, ¿no? Muy fantástico. Asumir la vida. ¿Se acuerdan de
de Lucas 9:23 que dice: aquel que quiera seguir en pos de mí, es el deseo de Cristo, que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Será que el deseo de Dios es que nosotros nos neguemos, asumamos la cruz? O sea que la cruz también hace parte. ¿Sí lo creen o no? Sí. Ok, bueno, allá me quedo más tranquilo, porque no es solo los luminosos, los gozosos, los luminosos y los gloriosos. También son hace parte del sueño, porque a veces la gente dice, de alguna manera nosotros hemos aprendido de los judíos, ¿no? La noción de Dios, de la presencia de Dios es sinónimo de que yo estoy absolutamente bien. Es decir, no tengo luchas ni batallas, solo bendición, solo prosperidad, solo alegría, y resulta que la vida de Dios, nos lo enseñó Jesús, es también la cruz, ¿no? También son los dolorosos. Listo, segunda pregunta. ¿Desde cuándo crees que Dios otras personas lo van a compartir? ¿Desde cuándo crees que Dios está trabajando por su sueño? ¿Hace una semana, hace un mes, hace 2 años, hace un siglo? Hermano, desde la creación del mundo, ¿sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Votan por la hermana? ¿Le dan un voto a la hermana? ¿O más adelante o más atrás? Sería desde siempre. Desde siempre, ok. Desde que pensó en nosotros. O sea, desde siempre, ok, perfecto. ¿Otra persona? ¿Desde cuándo hace Dios que está? ¿Y hasta cuándo trabajará Dios? Podemos. Dale. ¿Quién? Que Dios ha trabajado en mí. Sí. Que Él me hizo llamado. Ajá. O sea, Él me creó, pero desde que Él me hizo llamado, desde que Él está trabajando en mí. O sea, primero te ayudó a que fueras engendrado y después cuando tú empezaste un camino de conversión Él te ayudaba. Cuando Él me hizo llamado, desde entonces Él está trabajando. Ok, ahorita lo resolvemos, ¿vale? La hermana Rosa y después la hermana. Desde que mandó a su hijo a la Ok, desde que mandó a su hijo, yo no digo si sí o si no, yo ahora después lo resolvemos. La hermana, ¿qué dices? ¿Desde cuándo hace que Dios está trabajando? Desde que naciste. Ok, o sea que un poco más antes de lo que dice el hermano. ¿Sí? Y un poco después de lo que dijo la señora Rosa. ¿Sí? ¿Qué dice el hermano? Yo pienso que está trabajando desde hace mucho antes de la creación. Desde mucho antes, o sea que como ya la hermana, desde... Mucho más antes. ¿Y Dios tuvo un inicio? ¿Dios inició? ¿Dios tiene un inicio? No, Él no tiene el principio ni el fin porque es Dios. Él es el principio, la causa de todas las causas y el destino, el alfa y la omega. Eso está claro, ¿verdad? Ahí no hay duda, porque si no, no sería Dios. Él es omnipotente, omnisapiente, omnipresente, eterno, todopoderoso, único. Profeta Isaías 44:6 va a decir: Él es el principio y el fin de todo cuanto existe. Amén. Amén. Listo, tercera pregunta. Ahí estamos apenas martillando la piedra de la comprensión. Tercera pregunta. ¿Reconoces que eres parte del sueño de Dios? ¿Qué dicen? Los que faltan. Pero, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Crees que eres parte? ¿Eres objeto del propósito de Dios? O sea, ¿tú haces parte del propósito de Dios? Sí. Todos somos instrumentos. Es como la cosa que llamó, no del reino, sino que del interior de uno, realmente, todos tenemos un papel que jugar en esta. Ajá. O sea que pudiésemos decir con lo que nos dice el hermano Mario, que somos objeto, es decir, del propósito de Dios, pero también somos instrumento para cumplir el propósito de Dios. ¿Sí, votan por el hermano? Ok, perfecto, listo. Cuarta pregunta. ¿Crees, ahí viene la siguiente, ¿crees que estás ayudando a Dios a cumplir su sueño? Por mi culpa, por mi culpa. Hablemos de tus hijos. Hablemos de tus hijos. ¿Tus hijos son objeto del propósito de Dios? Es decir,
sí, o sea, forman parte, cuando digo objeto es objetivo, ¿no? O sea, está destinado el sueño de Dios a tus hijos. Tú tienes hijos, ¿verdad? ¿Y tú cómo ayudas a Dios para que se cumpla el propósito de Dios en tus hijos? Por ejemplo, pregunta ya más cercana. Bueno, tratar de llevarlos a los pies de Él, inculcarle lo que es la palabra. Cuando uno los lleva al catecismo, los inculca que vayan a misa, les enseña una de Dios. Yo pienso que ese es una ayuda también. Sí, perfecto, entonces hace parte, pero hay una cosa mucho más esencial que ustedes lo han hecho y que quizás no lo hacen conciencia en este momento. No, mucho antes, porque el bautismo es consecuencia del amor, es consecuencia de eso, el bautismo, la conversión, la vida de santidad que ustedes o que nosotros encontramos en nuestros hijos. Pero, claro, pero ¿cuál es el propósito de Dios entonces? Bueno, ahorita lo vemos. Pero estamos, las mamás, yo les pregunto, ¿las mamás son instrumentos? O sea, ¿colaboran en el propósito de Dios? Sí. ¿Y los papás también? También. Claro, porque yo le pregunto, ¿quién existe puede ser feliz? ¿Quién no existe puede ser feliz? Si no existe, no puede saber qué es una pupusa. Yo pregunto, ¿una pupusa lo hace a uno feliz? ¿Sí o no? Claro que sí. Eso nos hace feliz porque recuerden que nosotros no somos una fracción, no somos fraccionados, somos una unidad, cuerpo, alma, espíritu. Y la felicidad comprende todas las realidades. ¿De acuerdo? ¿Sé que una pupusa lo hace a uno feliz? Sí, porque lo satisface. Y si está, bueno, hay quienes les gustan una que otra, ¿cierto? Bueno, hacemos parte, somos instrumentos, ayudamos a Dios a cumplir el propósito. Sí, ahorita lo vamos a revisar. ¿Recuerdas qué personas en la historia han ayudado a Dios a cumplir su propósito? A ver, ¿quiénes? Moisés. Pensando antes de Moisés, ¿quiénes? No, Abraham. Bueno, antes de Abraham en adelante. Bueno, pero es que recuerden que Adán, que Eva, pero vamos a hablar de personas reales, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de realidades concretas. Abraham es el primero escogido por quién? Escogido por Dios, el primer hombre escogido por Dios para construir un sueño que es un pueblo. El sueño de Dios se constituyó en generar un pueblo. No me pregunten por Adán, por Eva, por Matusalén, por ellos, porque no quiero entrar en una teología que en este momento no quiero abordar, ¿de acuerdo? Quiero ir al centro de lo que les he propuesto. Empecemos por el primero que fue escogido. El padre de la fe, ¿quién es? Abraham, capítulo 12 del libro del Génesis, ¿cierto? Y Abraham le fue útil al propósito de Dios. ¿Le hizo caso? ¿Escuchó a Dios? Sí. ¿Obedeció a Dios? Sí. ¿Y caminó conforme a Dios, como Dios le iba guiando? Sí. Y hemos visto en estos días las lecturas de la liturgia, cómo esa relación de Abraham con Dios es una relación muy linda, ¿no? Linda, es decir, en la que Dios dice, por ejemplo, en la lectura de ayer, cómo es de esconderle mi propósito a Abraham. O sea, cómo es de esconderle esto que voy a hacer. ¿Qué iba a hacer Dios? Exterminar una ciudad. ¿Por qué? Porque estaban absolutamente corruptos, ¿verdad? Pero como había una amistad, ¿qué otro personaje en adelante? Otros personajes hacia adelante. Entonces viene Isaac, su hijo, viene Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, después viene José, perfecto, que ustedes ya saben la historia de José, cómo Dios obró para salvarlos de una hambruna, de una sequía terrible, al pueblo elegido, ¿verdad? A los herederos de Abraham, y los pone en Egipto, pero después de un tiempo terminan esclavizados, ¿verdad? Éxodo. Y a partir de ahí pasa un tiempo y son esclavizados, y Dios elige a quién? A Moisés, un pequeñín de la tribu de Leví. ¿Para qué? Lo prepara 40 años en la cultura egipcia, 40 años en el desierto, para que durante otros 40 llevara a la gente, la liberara y la llevara por una escuela en el desierto y la llevara después a tierra prometida. No fue Moisés el que conquistó la tierra prometida, pero fue Josué, ¿de acuerdo? ¿Quién cantó
alrededor, o quién alabó alrededor de las murallas de Jericó? ¿Quién? Josué con el pueblo. Los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. ¿Se acuerdan? Gloria a Dios, gritaron, todos cayeron los muros de Jericó, etc. Entonces, Josué es un instrumento también en el propósito de Dios. Y de ahí en adelante, muchos, por ejemplo, viene ya el rey Saúl, viene el rey David, viene Samuel, uno de los primeros profetas, antes había estado Elías, Eliseo, etc. Y todos los profetas. Y ustedes leen en la Sagrada Escritura una continuidad de profetas que ayudaron a guiar al pueblo, que ayudaron a purificar al pueblo. ¿El pueblo era duro de servir? Sí. Claro que sí, terco, obstinado, no tan distinto como el ser humano de hoy. Siempre tercos, obstinados, a veces cerrados, a veces desobedientes, infieles, etc., ¿verdad? Y hay siempre profetas, Dios pone profetas. A ver, sigamos adelante. Juan el Bautista, ¿instrumento? Sí. Lindo, ¿cierto? ¿Con el propósito de quién? Ayudando al propósito de quién? De Dios. El propósito de Dios. ¿Cuál era su misión? Abrir las sendas para la venida del prometido. ¿Quién era el prometido? Jesús. Ya había sido prometido por los profetas Jesús, pero Juan debía venir a allanar el camino. ¿Y qué preciosura le daba? Dijo sí al propósito de Dios. María, ¿verdad? Dijo sí al propósito de Dios y concibió en su seno al Redentor, a nuestro Salvador. Y Jesús planificó el propósito del Padre. Sí, o sea que el propósito del Padre se planificó ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Y Cristo ayudó a construir el propósito del Padre. ¿Sí o no? Amén. Vean dónde lo estoy llevando y ahora voy a llegar a ustedes. Y después, ¿quiénes junto a Jesús dijeron sí a cumplir ese propósito? Los discípulos, ¿verdad? ¿Y María estaba ahí todavía? Sí. Y después, durante ya la época de la era cristiana, de hacia adelante, ¿quiénes dijeron sí? Muchos al propósito de Dios. Nuestros primeros papas, ¿verdad? Los primeros cristianos. ¿Se acuerdan ustedes que hubo una época, yo creo que ustedes han escuchado de eso, una época más o menos en el año 40, 50 después de Cristo, como hasta el segundo siglo, que mataban a diestra y siniestra, que es el siglo tercero, a diestra y siniestra cristianos? Cristianos, ¿por qué? Por el hecho de ser cristianos y de que anunciaban la buena nueva y los sacrificaban en el circo romano, se los echaban a los leones. Ellos dieron su sí al inicio de esta revolución cristiana, por así decirlo, revolución del amor desde Cristo. Dieron la vida por el propósito de Dios. Amén. Y así la iglesia se ha venido consolidando y hasta hoy Papa Francisco es instrumento del propósito de Dios. ¿Sí? La iglesia, los sacerdotes, su párroco de acá también. Pregunto, ¿quién hizo posible, qué persona incidió en ti, Mario, en ti, hermano, en todos nosotros? ¿Cómo se llama la persona que incidió para que usted hoy se encontrara, hiciera conciencia y comprendiera el propósito de Dios en ti? ¿Qué persona incidió? ¿Qué persona te invitó? ¿Qué persona dijo, hey, vamos, ve ahí, hermano, usted puede superar las realidades, usted puede empezar una vida nueva? ¿Qué persona incidió para que usted hoy haga conciencia, porque siempre lo hemos sido, pero haga conciencia de que eres objeto del amor de Dios, que eres el propósito de Dios, tú, o sea, el propósito de Dios está en ti y que además te llama para que seas también útil al cumplimiento de su propósito? ¿Cómo se llama la persona que incidió en usted? ¿Tu madre? O sea, tú hoy estás caminando conscientemente bajo la mirada de Dios y en este servicio porque tu madre incidió. Gracias a ella. Amén. ¿Quién otra persona quiere compartir? ¿Quién incidió? Tú. Ah, tu esposa. ¿Sí? ¿Usted era duro de rodear y ella intercedió? Ok. O sea que tu esposa, de alguna manera, de las formas como Dios actúa, ella
ha sido instrumento para que se cumpla el propósito de Dios en ti. ¿Amén? Listo, qué lindo. Ok, esos son los 5. ¿Qué les dicen a ustedes estas preguntas? ¿Qué les hacen decir a ustedes estas preguntas? ¿Qué les hacen inquietar dentro de ustedes estas preguntas? ¿Lo ponen en qué perspectiva ustedes cuando yo les hago esta pregunta? La primera pregunta que debe surgir de las preguntas en nosotros, ¿cuál sería? ¿Qué nos hacen sentir y decir esas preguntas? Que todos nos sentimos deseosos de conocer más y más al Señor para poder servirlo. Y para eso tenemos que comunicarlo o recibir los mensajes que nos dan. Es crecimiento espiritual. Amén, hermano. ¿Quién más quiere compartirnos? Es decir, al escuchar a ustedes estas 5 preguntas, ¿qué preguntas surgen en usted? ¿Qué inquietud sale de usted? ¿Qué inquietud sale de usted? O sea, como ¿qué le hace decir esto que preguntamos? Hágase la pregunta. Pregúntese usted. ¿Qué inquietud le deja el que yo le pregunte? ¿Usted conoce cuál es el propósito de Dios? ¿Usted está involucrado en el propósito de Dios? ¿Usted conoce personas que han sido instrumento del propósito de Dios? ¿Qué le surge a usted? ¿Qué pregunta o qué inquietud surge en usted? Dale, hermano. Que es mucha más responsabilidad de nuestra parte del servicio y a la palabra. Se me hace a mí, eso me pone a pensar, porque los grandes héroes de la Biblia no era fácil para ellos, tenían que pasar por muchas cosas para poder alcanzar la gloria. La hermana dice, a mí me parece genial eso, que hay como una toma de conciencia de que yo estoy llamado a ser instrumento de Dios para salvar a otros, ¿verdad? Ser instrumento de Dios para salvar a otras personas. Pero también debería surgir en nosotros el deseo de, oiga, yo quiero que el sueño de Dios se cumpla en mí. O sea, yo quiero seguir siendo objeto de ese sueño de Dios, porque Dios no quiere que tú seas instrumento para que el sueño suyo se cumpla en otros y en ti no. O sea, Dios no pretende agarrarte a ti, es decir, lo primero que hace conmigo, con un sacerdote, con un laico, con una religiosa es, te hago partícipe de mi proyecto para que a la vez tú seas instrumento y que otros logren alcanzar ese propósito de Dios. Amén. O sea, en términos sencillos, yo te invito a comer a mi casa para que estés bien, para que estés robusto, para que estés sano, y luego yo te pido que tú seas también instrumento para que le des de comer a otros. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, listo, hermanos. Y vamos a desarrollar el segundo, después de la pregunta, perdón, el primero. Vamos a intentar descubrir, ustedes lo han dicho, todos han dado presupuestos, han dado píldoras que nos va aclarando el panorama. ¿Cuál es el verdadero sueño de Dios? ¿De acuerdo? Y vamos si quieren Biblia, ¿trajeron Biblia? Sí. Ok, sacamos Biblia. Vamos a descubrir. Ya hicimos unas preguntas como introducción y eso nos inquieta y nos mueve a pensarnos, a situarnos como somos objeto del proyecto de Dios, del propósito de Dios, del sueño de Dios. Soy yo parte de su sueño y me invita a ser instrumento de su sueño para otros. ¿Amén? Ok, listo. Vea, hay una persona que busque Oseas 4:6. Una persona, quien levanta la mano y la busca y la tiene ahí pendiente para que la lea. Otra persona que busque Juan 17:3. ¿Quién busca Juan 17:3 para que la lea? El hermano, ¿sí? Juan 17:3. ¿Quién busca Oseas 4:6? Dale, hermano. ¿Quién busca 1 Timoteo 2:3? ¿Quién la quiere buscar? Lucho. ¿Quién quiere encontrar Juan 8:31? Dale, listo. ¿Va? Timoteo 2:3. Pero tranquilo, ustedes no tienen que
escribirlas todas ahorita porque yo igual les voy a dar este material. Vale, listo, vamos. Entonces vamos a leer Oseas 4:6. ¿Quién es? Dale, escúchenlo y luego que leamos todos vamos a concluir unos rasgos de lo que significa el anhelo de Dios, el propósito de Dios, el deseo, el sueño de Dios para la humanidad. Dale, mi hermanita, dale. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento, y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que quieras mi sacerdocio. Hasta ahí. Hasta ahí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Listo, vamos con el otro. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y el que tú has enviado, Jesucristo. Hasta ahí. Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver si vamos nosotros recogiendo todo de lo que se trata en estas lecturas. La tercera es 1 Timoteo 2:3. ¿Quién la escogió? ¿Luis? Dale. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. Palabra del Señor. ¿Seguro que es eso? 2:3. 1 Timoteo 2:3. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Palabra. ¿Qué quiere? Siga. Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pleno de la verdad, dirá otra traducción. Gracias, Luchino. Pues esto es bueno y agradable a nuestro Señor y Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Le vamos a la última. Juan 8:31. ¿Qué dice? ¿Quién la toma ahí? Jesús decía a los judíos que habían creído Escuchen. en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos y si perseveran en mi palabra. Sí, continúa. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Listo, hasta ahí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Las 4 lecturas que hemos leído, las 4 perícopas o los 4 parrafitos o los 4 versículos que hemos leído de distintos libros, ¿qué está diciendo? ¿Que ¿cuál es el sueño de Dios? Que nos salvemos y lleguemos al conocimiento. Ok, escuchen bien. ¿Qué dice Oseas 6:6? Dice: no quiero más sacrificios y holocaustos, quiero conocimiento de amor de Dios y su amor. Es decir, quiero amor y conocimiento más que ritos, holocaustos y sacrificios. Entonces el primer rasgo del deseo de Dios, lo primero, el capítulo 17, versículo 3 que nos compartió el hermano, dice: esta es la vida eterna. Recuerden ustedes que uno de las personas principales del pueblo de Israel se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y él le dijo: cumple los mandamientos. Todos los he cumplido, respondió él. Ahora vende todo lo que tiene bienes. Y el hombre se marchó triste porque tenía mucho, o sea, no logró desprenderse. Pero ¿qué era lo que estaba buscando él? La vida eterna. Y dice el Señor: para alcanzar la vida eterna necesitamos conocer. ¿Qué necesitamos hacer? Conocer. Vea, el problema crítico del ser humano, crítico desde todo punto de vista, es no saber quién es, de dónde viene y para dónde va. La única forma, yo se los he dicho en algunas predicaciones aquí en el área, la única forma de que nosotros lleguemos a la plenitud es que permanezcamos, como nos lo enseñó Anaís en lo que ella leyó. Si permanecen en mí, Juan 8:31, si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, es decir, si ustedes permanecen en mí, entonces serán mis discípulos. ¿Y qué? Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. O sea, el conocimiento de Dios les hará libres. Entonces, ¿cuál es el deseo?
Esto debe desbaratar toda estructura de pereza en nosotros, debe desbaratar toda estructura de negligencia, de desorden en cuanto a nuestra formación, porque no es fácil orar, pero más difícil es formarnos, más difícil es servir auténticamente sustentados en el amor. Todo servidor debería vivir plenamente su espiritualidad, estar en una búsqueda constante como San Agustín, un corazón inquieto, buscando la verdad a través de la formación, de su autoformación y de la formación que propende la iglesia para él. Y estar sirviendo en el amor, porque ¿qué es lo que mueve realmente el servicio? Debe ser el amor. Pero no vamos por ahí, simplemente voy a decir que el primer rasgo del sueño de Dios, del anhelo de Dios, es que tú lo conozcas. ¿Y conozcas a quién? Juan 17:3. ¿Conozca a quién? Conozca a Dios Padre. Conozca al enviado. ¿A quién? A su Hijo Jesucristo. Y conozca a quién más? Al Espíritu Santo. Y solo el que conoce a Dios, que busca intensamente conocer a Dios, se va conociendo a sí mismo. A ver, el que busca de la luz, el que está buscando cada vez caminar bajo la luz del sol, iluminado bajo la luz del sol, puede ver sus propias realidades, ¿de acuerdo? Puede ver si tiene una llaga por acá, puede ver si está sucia su ropa, puede ver si está mal, si su aspecto está mal, si está mechudo, con el cabello largo, si las uñas las tiene sucias, largas, si está abandonado. Si usted viviera, si usted no saliera al sol, si usted se escondiera, se replegara y se quedara todo el tiempo abandonado, como mucha gente lo hace, se replegara, se aislara y saliera por ahí por la ventanita un ratito así, cerrara la frase y se quedara ¿qué le pasaría a usted? Se marchita, pero el conocimiento es como acercarse a la luz, es como salir de los cuartos oscuros y fríos que generan toda una realidad de soledad, toda una realidad de muerte. Sale, veas, San Pablo 5:14 va a decir: despierta del lugar de los muertos, despierta tú que duermes, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Y el mismo Jesús en Juan 8:12 va a decir: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas. ¿Y qué es el conocimiento? El conocimiento es luz. ¿Luz para qué? Luz para saber quién soy, luz para saber de dónde vengo, de dónde procedo, quién es mi origen, y luz para saber hacia dónde voy. Yo les decía a ver quién se acordó y les voy a evaluar a ver si tengo buena o mala memoria. En la asamblea pasada les dije que Dios, que es misterio, el misterio se revela, ¿de acuerdo? Los enigmas se descifran con las técnicas de la ciencia, con las técnicas, con el método científico, los enigmas se van resolviendo, ¿verdad? Pero los misterios no, los misterios se revelan. La felicidad, Dios es un misterio que se va revelando, siempre se ha revelado, pero se le revela a una persona que tiene 3 rasgos. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? 3 rasgos debe tener una persona para que el conocimiento de Dios, es decir, para que ese misterio se revele. Y les voy a dar una cita bíblica en relación a eso. Mateo 11:25. Te alabo y te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y eruditos y te las has dado a los pequeños. Pregunto, ¿qué se requiere? 3 cosas. ¿Qué se requiere para que el misterio de Dios, es decir, el amor, Dios se revela? No nos lo da todo porque esta humanidad no aguantaría, pero Él se va revelando, nos va dando el conocimiento y nosotros podemos acceder a Él. ¿Sí, hermana? Humildad. Primero es humildad. La hermana los apuntó. Primero es humildad. El que escuche bien, el que no baje la cabeza delante de Dios y de la vida, y el que no tenga un corazón sencillo y humilde, ahí está en Mateo 11:25. Esas cosas son reservadas a los pequeños, a los humildes. Los presunciosos de conocimiento, los soberbios, los arrogantes terminan confundidos, como les pasó a los romanos. Ustedes en la carta de los romanos dice, y va a decir San Pablo, aquellos que se jactaban de sabios, de eruditos, de conocer las técnicas y las ciencias,
se volvieron obstinados y terminaron siendo esclavos de las mismas realidades de la vida hasta someterse a ellas y pervertirse de manera extraordinaria, de manera brutal. Se pervierte el que se llena de soberbia porque cree que ya se las sabe todas. Y va a decir el filósofo: solo sé que nada sé. Todos los días estoy aprendiendo, todos los días estoy conociendo de Dios y sobrar y conociendo de mí y de lo que tengo que hacer en la vida. ¿De acuerdo? Entonces el primer rasgo del sueño de Dios es que ustedes y yo, que todos nosotros acá, salgamos de nuestras ignorancias. De nuestras ignorancias humanas, de nosotros mismos, de nuestras ignorancias hacia dónde es que vamos y de nuestra ignorancia de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice esto, ¿verdad? Esto está como en el numeral, qué sé yo, 27, 28. Como el conocimiento del hombre es tan corto, es decir, el conocimiento de Dios en el hombre es tan corto, pues corto es nuestro lenguaje y nuestra expresión de Dios. Escuchen bien, como corto es el conocimiento de Dios que yo tengo, la experiencia con Él, el conocimiento es corto, es mi lenguaje y corto es mi actuar en Dios. ¿Me hago entender? O sea que lo que yo digo es tan cortito y lo que yo hago de Dios es tan cortito, es precisamente porque es cortita mi búsqueda del conocimiento de Dios. ¿Y qué es el sueño que tiene Dios para nosotros y para toda la humanidad? Que lo conozcamos. Es increíble cómo se ve el tiempo, ¿cierto? Listo. Dios tiene un propósito, tiene un sueño con la humanidad, y es que todos lleguen a conocerlo, al conocimiento pleno de la verdad, y que esa verdad les salve. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Amén? ¿Estamos claros? Listo. La primera pregunta. O sea, Dios tiene un sueño, claro. ¿Qué? Que tú le conozcas, que yo le conozca, que les conozcamos. Vea. Y ahí más adelante vamos a resolver el por qué Dios te necesita a ti. Y no te necesita mediocre, no me necesita mediocre, no me necesita flojo, me necesita apasionado porque me siento realmente dentro de su sueño y me asume, me llama, me escoge como su instrumento para hacer que el sueño de Dios se realice en otros. Y entonces cuando uno toma conciencia de eso, ya deja la flojera a un lado, deja la negligencia a un lado, deja la quejadera a otro lado, deja el desorden a otro lado y uno se enfoca. Bueno, ese es el efecto posterior, yo simplemente lo anticipo. 2, por aquí un hermano lo dijo, la esencialidad del Evangelio, escuche bien, está en Juan 15:12. Si ustedes quieren saber cuál es el mandamiento de Jesús, es decir, la esencialidad del Evangelio, está en Juan 15:12. ¿Quién lo quiere leer? Léalo, el servidor más. Juan 15, Juan 15:12. Dale, hermano, dale. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ajá, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En eso se resume la ley de los profetas. Ese es el mandamiento verdadero, el nuevo mandamiento de Jesucristo. A ver, pero ustedes, toda la Biblia, escuchen bien, toda la Biblia es un libro dado a la humanidad para la comunión, ¿de acuerdo? Para la vida de comunión. Si ustedes leen Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18, ustedes van a encontrar que desde el Antiguo Testamento Dios le ha dicho al pueblo de Israel: escucha, Israel, Dios es el único Señor, el único Dios es el Señor. A Él amarás con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, es decir, con todo tu ser total, cuerpo, psiquis y espíritu, todo tu ser debe amar ¿a quién? A Dios. Debe amar a Dios. Y al prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. La centralidad del Antiguo Testamento, en la que se cuelgan toda la ley y los profetas, está en esos dos textos bíblicos. O sea, el Shema Israel era la centralidad del pueblo judío. Pero posteriormente, cuando ya viene Jesús, le pregunto: ¿será que Jesús abolió ese mandamiento antiguo?
¿qué haría? Lo reafirmó, ¿verdad? Porque no vino a abolir la ley, sino a llevarla a la plenitud. ¿De acuerdo? Entonces, Mateo 22:34 le va a preguntar un maestro de la ley cuál es el mandamiento más importante, y Jesús le reafirma lo que desde el Antiguo Testamento venía Dios revelándole al pueblo. Le dice el Señor, amarás al Señor, en Mateo 22:34, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a quién, como a ti mismo. Marcos 12:28, igual. Escucha Israel, el Señor se lo reafirma tras la pregunta de aquel maestro de la ley. Escucha Israel, al Señor Dios amarás con la mente y con el corazón con todo sí, y al prójimo como a ti mismo. Lucas 10:25 igual. Va a decir, en ese texto, seguido a ese texto, va a decir cómo es que nosotros tenemos que amar a Dios, cómo es que Dios nos ama y cómo es que nosotros tenemos que amar a los demás. Lucas 10:25 va a decir también, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón. Yo pregunto, ¿Jesús abolió ese mandamiento antiguo? No. Antes lo reafirmó y le dijo, toda la ley y los profetas cuelgan de este mandamiento. ¿Amar a quién? A Dios con toda la mente y con todo el corazón. ¿Y con quién? Y al prójimo como a ti mismo. Es decir, y concluye el Señor en Juan 15:12, concluye diciendo, este es el mismo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Eso es simplemente Jesús diciendo, la centralidad del deseo de Dios, la centralidad del propósito de Dios está en que todos nosotros estemos en comunión, ¿verdad? Y ahí en adelante, en Lucas 10:29, ustedes van a encontrar cómo es que nosotros nos debemos amar. Y está la parábola del buen samaritano. Y si usted quiere saber cómo es que Dios quiere que nosotros, si usted quiere saber cómo es que Dios te ama a ti, y quiere saber cómo es que Dios te pide que te ames a ti mismo, y cómo es que Dios quiere que tú ames a los demás, léete y estudia y profundiza la parábola del buen samaritano y te vas a dar cuenta. Dios que ve, Dios que se compadece, Dios que se acerca, Dios que sana las heridas con aceite y vino, Dios que invierte, Dios que levanta al caído. Esa es la verdadera realidad del amor. La realidad del amor no es el concepto, porque hay gente que conceptualiza. Yo le pregunto a la gente, a mucha gente, a predicadores, a sacerdotes, a laicos, ¿qué es el amor? Y él dice, el amor es esto, el amor, y los poetas y los cantantes dicen muchas cosas del amor, mucho concepto del amor, mucho bla, 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 bla del amor. Pero realmente recuerden que el amor es concepto, sí, se puede conceptualizar, pero también es afecto, o sea, sentir ternura, compasión, entrañas de misericordia, como Dios nos lo dice en distintos momentos en la Sagrada Escritura, tener entrañas de misericordia. Como un padre siente ternura por sus hijos, así Dios siente ternura por sus fieles. Así es el amor de Dios. Es decir, siente ternura, pero también es dar una vida por el otro en la caridad práctica. Jesús nos lo enseñó dando su vida, porque nadie tiene más amor por sus amigos que aquel que da la vida por ellos, ¿no? Y nos enseñó en Mateo 25:35 que amarlo a Él es ocuparnos de los otros, del que tiene sed, del que tiene hambre, el que está en desnudez, del que está en... ¿Ustedes saben las obras de misericordia espirituales? Y las corporales, a ver, las espirituales. Eso es catequesis básica de católico. Primero, espirituales, ¿cuáles? A ver, algunas, por lo menos, son 7 u 8 o 10. Son 7 obras de caridad espirituales y 7 corporales. Espirituales, ¿cuáles? Enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, dar buen consejo al que lo necesita, ¿verdad? Orar por los vivos, a ver, ustedes ayuden. Por los vivos y por los muertos. ¿Qué más? Tarea número 1. Aprendámonos, recordemos cuáles son las obras de misericordia. A tolerar, es decir, aguantar, que usted dice, soportar los defectos de los demás. Eso es una caridad, una obra de caridad, una obra de misericordia física, espiritual.
espiritual. ¿Cuál es la corporal? ¿Cuál sería? Visitar al enfermo, darte, pues eso es más práctico, darte comer al hambriento, darte beber al sediento, enterrar a los muertos, vestir al desnudo, visitar al preso, etc. Eso es el amor. ¿Qué es lo que Dios sueña con nosotros y con la humanidad? Que entremos en una vida de comunión. Comunión con Él, comunión con nosotros mismos, comunión con los demás. Vean, ustedes van a leer en Juan 17:21 que Dios habla con su Padre, Jesús habla con su Padre Dios y le dice: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. ¿Qué es lo que pide el Señor? ¿Qué es lo que anhela el Señor? Que seamos uno. Para que el mundo crea. Eso. Y entonces van a decir como las primeras comunidades: mire esos hermanos de San James cómo se aman. Mírenlos cómo dan la vida por ellos, entre ellos se aman, se cuidan, se protegen. Entre ellos se corrigen con amor, entre ellos se soportan, entre ellos se llaman, tienen una muy buena comunicación. Mírenlos cómo se aman. Nosotros queremos tener esa experiencia, queremos vivir esa experiencia. ¿Amén? Amén. ¿O están como preocupados? Pregunto, el sueño de Jesús, el sueño de comunión del Padre, el sueño de comunión del Espíritu Santo, ¿se está cumpliendo en San James? Yes. Otra vez, el sueño del Padre, el sueño que es vivir en comunión, en amor, en fraternidad, soportar las ofensas de los demás, ser tolerante, orar mutuamente, llamarnos, ayudarnos, perdonarnos, ver con dignidad al otro, sentir compasión por el otro, ternura por el otro, es el sueño de Dios, el sueño de Cristo, el sueño del Espíritu Santo. ¿Se está realizando en San James? El que lo hace sí lo puede decir, el que lo está haciendo sí. Yo no puedo responder por él, usted no puede responder por mí. Si yo lo hago, yo puedo decir bien. Si me lo hace, lo puedo decir. Si no lo hago, no voy a decir yes. ¿Ok? Yo simplemente digo, y es la pregunta no solamente para San James, es la pregunta para mi familia, es la pregunta para mi entorno del hogar, es la pregunta para el entorno de toda la renovación, es la pregunta para el entorno de toda la iglesia, es la pregunta para el planeta, para la humanidad entera. Realmente el propósito de Dios, que es que todos vivamos juntos, que amemos realmente como nos lo pide el Señor, que seamos uno, que vivamos en comunión con Dios y entre nosotros, se está dando en la sociedad. En Estados Unidos se está dando a ratos, hermano, a ratos. Quizás está imperando la codicia, está imperando la soberbia, está imperando la idolatría, está imperando el materialismo, el relativismo. ¿Qué está imperando? ¿Qué se quiere imponer? ¿La maldad? Ok, pero siendo honestos, nosotros podemos traerlo a nuestra realidad personal, familiar, comunitaria, porque la intención es ver las verdades, porque las verdades nos hacen libres, y cuando nosotros nos decimos la verdad, cuando nosotros logramos vernos y evaluamos, decimos: claro, Señor, no estamos bien del todo porque estamos quizás fraccionados, porque estamos un tanto alejados, porque estamos un tanto descuidados, distraídos, superficializados, etc. Pero cuando solamente se cura la herida aquel que se la ve, aquel que sabe que está herido. Si una persona tiene una llaga aquí en la espalda, una llaga, y entonces él se la tapa y quiere negarla y qué sé yo, huele como maluco la llaga y se le está creciendo, y él como que se la esconde a la esposa y a los hijos, y como que no y él sabe que le duele, que le arde, que ya tiene fiebre, y no hace nada. ¿Qué pasa? Lo termina matando, pero uno sabe como una realidad física, biológica, que puede ayudarnos a profundizar. Si yo veo que esta llaga, y yo la veo en el espejo, y la veo y, santo Dios, le digo a mi esposa: ay, mírame, voy a ir a consultar médico, tengo que revisarla, tengo que atenderla y tengo que curarla, ¿verdad? El que niega la verdad termina a oscuras, el que se niega la verdad termina a oscuras, y el que termina a oscuras termina muriendo.
muriendo en vida, muriendo la fe, muriendo la esperanza, muriendo la unidad, muriendo la compasión, muriendo la presencia de Dios en él, ¿no? Dios siempre está ahí, siempre nos permite y nos ayuda, pero nosotros podemos negar esas realidades. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Vida de comunión. ¿Comunión de qué? De amor entre todos. A ver, tercero, vean, tercero. Esto nos da aliento, ¿no? Porque esa es la propuesta de Jesús. Vean, ustedes, si ustedes leen en el capítulo 4, versículo 16, esto sirve para la predicación de ustedes, hermanos. Porque es que yo ¿por qué hago esto? ¿Yo por qué hago esto que estoy haciendo? Yo he hablado con el hermano cosas que a uno lo interrogan y que uno puede hacerse y a uno lo ubican su identidad. ¿Yo por qué hago esto? ¿Por qué dejo 1 mes y medio en mi familia? Yo que soy tan enamorado de mi mujer y de mis hijos y de mi casa, yo pudiese estar allá en una ricura, tranquilote, en mi casa, viendo Netflix. ¡Ah, qué rico! Pero ¿por qué yo hago esto? Porque ustedes vienen a St. James. Porque usted dijo, sí, yo quiero ser coordinador, sí, yo quiero. Porque yo le digo a Mario, anímate a seguir adelante con la renovación. ¿Por qué? Porque es que es un privilegio ser parte de un propósito eterno. Amén. Con más exigencia, por supuesto, con más sacrificio, pero es un privilegio que a ti te escojan como servidor, como servidora. Dios te elige con todas tus precariedades y con todas mis debilidades y con todas mis rupturas y con todas mis realidades. Y me elige para que yo haga parte de la construcción de su propósito. Dios trabaja de todas maneras, si nosotros le decimos sí o no, Él busca a otros más disponibles, ¿no? Pero nosotros que le hemos dicho sí, debemos recuperar la conciencia de que este llamado es un privilegio, no una obligación. Y no nos ha llamado porque nosotros seamos los superdotados, ¿o sí? ¿Aquí hay un superdotado? Ninguno. Nos llamó para capacitarnos, para dotarnos, para darnos dones y carismas para que nosotros lo podamos poner al servicio del deseo suyo, del sueño suyo, del propósito suyo, que es que la gente le conozca, que la gente conozca quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, y a partir de ahí ellos logren conocerse y conozcan las realidades de la vida para resolver realidades, para dignificar personas, para promover realidades precarias de las personas, para promover a las personas. Vean, en el capítulo 4, versículo 16, Jesús hace su planteamiento clave, y esto nos sirve a nosotros para el servicio, si somos de distintos ministerios, si somos predicadores, Mario más, porque esto es la centralidad de lo que nosotros tenemos que hacer. Esto. Lucas 4:16, ahí en adelante, Lucas 4:16, ahí está. Y lo voy a hacer rápido porque seguramente que usted lo ha leído. Vean. El Espíritu Santo ungió a Jesús ¿desde cuándo? ¿Desde el bautismo del río Jordán? ¿O desde que empezó la predicación? ¿O desde cuándo Jesucristo fue ungido? Desde el seno materno, claro. Jesús es Dios, ¿verdad? Pero asumió una realidad humana. Pero Jesucristo tiene unción de santidad, Lucas 1:35, que es decir, el Espíritu Santo, el Shekinah de Dios, abrazó a María y fue el niño que fue concebido es santo, ¿verdad? Había una herejía por ahí antigua que decía que Jesús era hombre, y que el Espíritu Santo lo ungió en el río Jordán. Eso ya lo superó la iglesia. Jesús es el ungido por antonomasia, se dice. Por antonomasia es desde el origen, por consecuencia, es decir, por naturaleza, por esencia, ¿verdad? Por sustancia. Él es el ungido, ¿verdad? Llega al seno materno, pero el Espíritu Santo le unge, claro, y después le unge, se llama unción de santidad en Jesús, unción de poder en el río Jordán. Recuerden la Epifanía en Mateo 3:13, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Jesús es el siempre ungido. Y en ese texto de Lucas 4:16 dice el Señor: el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido. Es la misma propuesta que hace Isaías 61. El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado ¿a qué? A cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Lean ustedes, ahí está, alguien que lo lea. Creo que del 18 en adelante está, ahí está el itinerario. 4:16 o 4:18. 4:18, ¿dónde está? ¿Estás en el texto?
Listo, hágale, dale, desde ahí, escúchelo, desde el 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos. Y sigan, el último. Y proclamar el año de gracia del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. 5 realidades manifiesta Jesús, o 5 deseos de Dios manifiesta Jesús ahí. 1 es que todo el mundo reciba la buena nueva. ¿Qué es quién? Que es Jesús. O sea, el propósito de Dios es que todo el mundo reciba a quién? A Jesús. Que lo acepte en su vida, que lo asuma, que lo viva y que camine en su seguimiento, ¿verdad? O sea que el deseo de Dios tiene otro rasgo, es que la gente conozca quién es la buena nueva, quién es Jesús. Recuerden Juan 17:3, que conozcan a Dios y a su enviado Jesucristo. O sea que el deseo de Dios, el anhelo de Dios en el cual ustedes y yo estamos trabajando, sirviendo, ¿sí? Es para que la gente conozca la buena nueva. ¿Para qué ustedes hacen un retiro de servidores? ¿Para aprender leyes y normas? No. Para que ustedes logren visualizar, comprender un poco más quién es Cristo, para que ustedes lo hagan visible, cercano, lo hagan posible en otras personas. Para eso es que uno se capacita, para eso es que uno hace un retiro. ¿Para qué hace la renovación tantos retiros de iniciación? ¿Para que nos digan que nosotros sí hacemos algo? No. Para cumplirle a un sacerdote o al obispo, no. Nosotros lo hacemos porque hay una convicción de que el sueño de Dios es que la gente conozca la buena nueva. ¿La buena nueva es de quién? Es que Jesucristo. Y esa buena nueva trae otro deseo de Dios, y es que las personas, ¿cuál es el siguiente? Ahí está. Que las personas sean liberadas. ¿De qué? Liberar a los oprimidos, ¿de qué? Liberar a los oprimidos de las calamidades físicas, de las calamidades psicológicas, de las calamidades espirituales, del pecado y de las obras de Satanás que quieren aplastarlo a él. O sea, Dios quiere, Mario, cuando nosotros predicamos, fuimos a predicar, viste las fotos que yo publiqué por ahí, que fuimos a predicar en Pensilvania, fuimos y ¿qué predicamos? Predicamos el amor de Dios y predicamos a Jesús. Y el anhelo nuestro es que esa buena nueva que llevamos, o esa buena nueva que llevamos cada vez que nos reunimos en la asamblea, cada 8 días, esa buena nueva, yo siempre he dicho, escuchen bien, coordinadores, que toda asamblea debe tener siempre temas del querigma. Porque una asamblea no es una escuela, una asamblea es un instrumento por el cual nosotros anunciamos la buena nueva. En una asamblea debería anunciarse siempre el querigma, el amor de Dios, el pecado y sus consecuencias. Ahora, si usted quiere dar catequesis de la asamblea, pues ya eso es otro tema, pero usted da catequesis es saber sobre los mandamientos, sobre la iglesia, sobre los sacramentos. Eso es bueno también hacerlo porque es catequesis, pero realmente la centralidad de una asamblea, la centralidad de una misión, de una jornada misionera es anunciar la buena nueva, porque es que la buena nueva trae una cosa extraordinaria, es que libera. ¿Y qué es lo que de lo que la gente se aplasta todos los días? Se aplasta de problemas físicos, de sus enfermedades, de problemas de complejos, de culpas, de pecado, de todo eso, de los fracasos, de las debilidades en las que cae, del pecado en el que cae, y la misma hostigación. ¿Usted cree que el diablo no trabaja? El diablo trabaja todos los días y hostiga. Satanás y los demonios con sus obras y con sus ideologías y con sus formas de actuar en el mundo y en el materialismo, hostiga. Y dicen que hostiga oprimiendo, es decir, oprimiendo a la persona con vejaciones, con contaminaciones, hasta el punto de desear poseer a la persona. ¿Para qué? Para robarle su conciencia y su voluntad y volverlo un monstruo, ¿verdad? O sea que imagínense, nosotros los seres humanos estamos siempre queriendo ser aplastados por el maligno, pero además nuestro pecado que está dentro nos quiere acabar. Ya es hora del receso, ¿cierto? Sí, ya pasó, ya es como una hora. El deseo de Dios entonces es: 1, que reciban la buena nueva, que sean liberados por ella. 2, que la gente pueda ver, que la gente deje la ceguera, que la gente pueda ver, que la gente logre
quitar las estructuras, liberar a los cautivos, dice, romper las cadenas y que pueda vivir realmente el reino de Dios en su interior, en su entorno familiar, en su entorno comunitario. Amén. Vea, termino acá. Vea. Yo lo repito porque es que ahí está la esencialidad del catecismo. Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado, en un acto de amor y de libertad, ha decidido crear al ser humano, al género humano, para compartir con él su vida bienaventurada y feliz. Es decir, su vida perfecta y bienaventurada. ¿Sabe cuál es el deseo de Dios? Es comunión, vida de amor, conocimiento, libertad, liberación, conocimiento de la buena nueva. Eso es el propósito de Dios. Felicidad, libertad. Ese es el propósito de Dios. La pregunta es entonces, ¿se está cumpliendo el propósito en mí? ¿Se está cumpliendo en mi familia? ¿Se está cumpliendo cada vez más en mi comunidad de oración? ¿Se está cumpliendo en mi iglesia? ¿Se está cumpliendo en esta sociedad? ¿Se está cumpliendo? Y ahí empiezan a surgir desafíos en nosotros. ¿Amén? Vamos al descanso porque ya... Solamente vamos a tomar también 10 minutos. Sí. Porque acá que el hermano de atrás, si quiere venir a tomar agua, al baño. ¿Les doy material de una vez? Sí. Por favor, perdón.